8 de la mañana con 4 minutos. Seguimos en este espacio. El próximo lunes se inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. Pues hay ahí mucha controversia, mucha polémica con respecto al tema, con respecto a la misma obra. Y para mí es un verdadero privilegio el día de hoy poder tener a Javier Jiménez Espriu con nosotros, que vino aquí al estudio a visitarnos. Don Javier, muchas gracias. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Muy bien, afortunadamente. Presentando este libro, La cancelación, el pecado original del presidente López Obrador. ¿Por qué el pecado original, oiga? Bueno, en la presentación hablo de que la cancelación del Naim fue un asunto muy polémico que marcó al gobierno del licenciado López Obrador, que fue es el estigma, es el sello, el pecado original, porque además de esta consideración de muchas gentes que no estuvieron de acuerdo con la cancelación, pues se da un par de meses antes de que se toma posesión. Sí, claro. Entonces, cuando nace el gobierno del licenciado López Obrador, ya trae un pecado original, como todos los que nacemos dentro de la esfera católica, nacemos, injustamente yo creo, con un pecado original que no cometimos. Pero, fue algo muy interesante porque, digo, a usted le tocó, de hecho lo platicamos en alguna ocasión, todavía no llegaba al poder el presidente López Obrador, pero ya estaba usted ahí trabajando. Se hace una consulta muy cuestionada, ¿no? Porque sí, también, no hubo ahí también polémica, sí, desde luego. Pero se defendió desde el primer momento que había que construir en Santa Lucía. ¿Cómo se siente en estos momentos, ingeniero? Después de 3 años después de la concepción, ¿cómo se siente ahora? Muy bien. Con el proyecto. Muy bien, muy satisfecho, y creo que tomamos una decisión muy adecuada para la nación. Dígame, ¿cómo fue esta concepción? Hoy día lo que todo el mundo estamos diciendo es que está muy lejos. Sí. Que ¿cómo le vamos a hacer para llegar allá? Que pues nomás tomar un poco más de tiempo. Pero mucho más tiempo, ¿no? Pues como sucede, como ha sucedido en la historia del mundo, ¿no? Sucedió en París, por ejemplo, con Orly, con Charles de Gaulle. Sucedió en Tokio, cuando se hizo el aeropuerto de Narita. Sucedió en muchas partes, porque además una tesis técnica es hacer los aeropuertos lejos de las urbes, para evitar todos los problemas que trae consigo de contaminación, de ruido, etcétera, un aeropuerto. Y sí, pues está más lejos. Estábamos acostumbrados a tener el aeropuerto casi en el centro de la ciudad. Lo seguiremos teniendo, ese aeropuerto, como sucede en Francia, en París, con Orly y con el Charles de Gaulle, por ejemplo. Y tendremos un aeropuerto que tendrá posibilidades de crecimiento y de ir absorbiendo el incremento de las necesidades aeronáuticas. ¿Se hizo a marchas forzadas el aeropuerto? Se hizo en un tiempo, yo creo que récord, verdaderamente, pero no a marchas forzadas. Se hizo muy bien, muy bien planeado, y con un equipo de ingenieros muy capacitados, en este caso del ejército, pero se hizo muy bien y con una muy buena planeación y con un rigor enorme, ¿no? Hoy día vemos que van a ser 12 vuelos, ¿no? Diarios, es muy poquito. Sí, en comparación claro, de los 885 del aeropuerto Benito Juárez, perdón. Sí, así es. ¿Se espera que crezca hacia cuánto, ingeniero? Pues hacia todo lo necesario. Mire, el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, está desde hace muchos años saturado. O sea, la saturación del aeropuerto era un tema aceptado por todo el mundo. Y habría que solucionarlo. El gobierno del señor Peña Nieto decidió hacer el aeropuerto de Texcoco con una concepción, hacer un hub, un solo aeropuerto, que recibiera todos los aviones que llegaran o salieran de la Ciudad de México. Esta es otra propuesta, es una descentralización de las operaciones aeronáuticas en un sistema aeroportuario, en donde hay 3 y podrá haber más aeropuertos que atiendan la demanda. Fíjese, esto del hub me llama mucho la atención, y digo, uno no está ni a favor ni en contra de ninguno, pero usted, digo, seguramente lo conoce porque es un hombre muy estudiado, muy viajado, que tiene mucha experiencia. Cuando uno va a Panamá,
me impresiona cómo su aeropuerto les ha detonado muchas cosas, cómo se ha convertido en un hub para Sudamérica. Inclusive si uno toma Copa Airlines, te dan un descuento si te quedas unos días en Panamá. Sí. No queríamos algo así, no era una buena idea. No. La intención de México, la nuestra, no es tener un punto de llegada y salida directa de pasajeros. La intención nuestra es de que las gentes vengan a México. Uh-huh. No tomen el aeropuerto como plataforma como plataforma de lanzamiento para otro lado. Es el caso de Panamá por su situación geográfica y por sus condiciones naturales. Hoy están justamente... ¿Pero poco no se quedaría la gente así en México un par de días, llegando a un hub? La nación económica. No, pero estratégicamente hablando, pues hasta si me dice usted un hub para eso, que como hace en Panamá, es más adecuado Cancún que la Ciudad de México. Okay. Porque la Ciudad de México está además a 2.400 metros de altitud. No, pero a lo mejor para Estados Unidos. ¿Pero de dónde? Para Estados Unidos. No sé. Escalas. ¿Pero para ir a dónde? México, ¿O de dónde? O sea, de verdad un hub se descartó. Me llamó mucho la atención porque lo platicamos usted y yo en el 2018, justamente, cuando hablábamos de Santa Lucía. Acababa usted casi ya de tomar cargo y me lo dijo así claramente, no queremos un hub internacional. ¿No? Es una concepción diferente y creemos que tenemos la razón en lo que estamos haciendo. Uh-huh. Porque además, en el caso particular de México y el caso particular de Texcoco, y lo explico en el libro que uh-huh. está presentándose, estaba en un sitio estratégicamente delicado, uh-huh. en un sitio en donde el terreno, el suelo y el subsuelo son muy complicados, el mantenimiento es muy caro, pero además una zona sísmica. Entonces uh-huh. tenemos todos los huevos en la misma canasta, en un sitio con riesgos. Okay. Y si tenemos un hub y tenemos alguna complicación, uh-huh. que puede ser sísmica, que puede ser incluso hasta de que se inunde. Bueno, de inundación en una zona inundable, pero hay mecanismos caros para evitarlo, pero hasta un atentado en el aeropuerto y nos quedamos a ciegas. Pero entonces, pues, igual puede pasar en Felipe Ángeles, ¿no? Sí, pero tenemos otros aeropuertos. Tendría que ser 3 atentados para que nos quedáramos así. Oiga, dígame, ¿van a viajar en algún momento, supongo, aerolíneas internacionales? Digo, la primera es con Viasa y ha sido una polémica enorme el tema de esta aerolínea venezolana. Pero, bueno, mientras no tengamos categoría 1 otra vez, pues no podemos abrir nuevos vuelos hacia los Estados Unidos. ¿Cómo sería una conexión? O sea, esta ha sido la polémica siempre, ¿no? ¿Cómo hacer la conexión? Si llego a Santa Lucía y luego me tengo que ir hasta el Benito Juárez, pues son unas 3 horas a lo mejor de tiempo, ¿no? Ni es ese tiempo, ni es necesario hacer una conexión para irse al otro lado. ¿Qué le pasa a usted cuando va a Francia? Uh-huh. ¿Cuántas veces ha ido a Francia? Sí, he tenido la oportunidad. ¿Cuántas veces ha llegado a Charles de Gaulle y ha tenido que ir a Orly para tomar una conexión? No, por lo regular me quedo en Francia. Así sucede. Uh-huh. O toma una conexión en Charles de Gaulle. Uh-huh. O sea, puede ir a cualquier parte de Charles de Gaulle. Te puedes ir acá, lo mismo va a suceder aquí. O sea, va a haber... O sea, las conexiones no existirían, pues. O sea, nos quedamos ahí. Que cambiar de aeropuerto para conexión será muy eventual, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿pudiera llegar a darse el caso o no? ¿Está planeado para que no? O sea, no se puede hacer una... De hecho, se estuvo diciendo, bueno, ¿por qué no hacemos un camino, incluso cerrado, rápido, y un tren para conectar uno con otro? Pues no. Sería bien caro. No era necesario. Sí, sería caro, pero además no es necesario. Sería inútil, porque lo iban a ocupar 3 gentes de cada 1.500. Esto no es el caso, ¿no? El que llega a Santa Lucía, se queda en Santa Lucía. Se queda en Santa Lucía, o llega a la Ciudad de México, o va a poder tomar un vuelo para ir a Mérida. Va a haber conexiones, claro. Sí, o sea, pero de momento no será con conexiones, ¿no? O sea, es para quien quiere ir a Tabasco, hay uno, Mérida es otro. Por eso, pero no va a ir a conectarse con nada. Sí, pero, claro. o sea, si llega uno de Francia, y suponiendo que una línea, que Air France llegara a Santa Lucía en un momento, pues ahí conectaría con Aeroméxico, por decir alguna línea, para ir a Mérida o para ir a Cancún o para ir a Guadalajara. Oiga, ¿cómo fue trabajar el aeropuerto con el presidente? Mire, para mí no el aeropuerto. Trabajar con el presidente fue absolutamente sensacional.
Sí. Yo tengo una magnífica relación con el presidente. Conmigo el presidente fue siempre, cuando fui su secretario, de una amabilidad extrema y con un respeto mutuo extraordinario y con una absoluta y total confianza. Esto que estoy presentando, me lo encargó el señor presidente y me dijo, ¿cómo va? Bien, ¿cómo va? Bien. Nunca me dijo, haga esto, haga lo otro. ¿El libro dice? No, el libro, no. Yo dije... No, la cancelación. La cancelación. No, todo. Es decir, todo lo que me encargó el presidente me lo dejó aquí, yo lo resolví. Él me dio la indicación de qué hacer y lo hicimos. Tuve una excelente relación con el presidente. Dígame algo, ¿es sorpresivo el presidente? O sea, ¿desde cuándo lo conoce? Lo conoció antes de ser presidente, obviamente. Sí, Hubo una claro. concepción de esto que hoy día, por eso le preguntaba hace rato, ¿cómo se siente ya que el lunes va a inaugurarse una concepción que fue, ¿cuándo? ¿Hace 6, 7 años? No. ¿Cuándo lo pensaron? Pues se empezó a pensar a la mitad del sexenio de Peña Nieto. Cuando empezó la polémica del aeropuerto que estaba planteando Peña Nieto. ¿Cómo conoció al presidente ya? Mire, yo lo conocí porque yo estuve discutiendo en contra de la propuesta que hizo el presidente Calderón para la reforma energética. Ajá. Yo había sido subdirector comercial de Petróleos Mexicanos. Me retiré de Petróleos Mexicanos cuando se hicieron las 4 empresas. Y entonces yo me manifesté en contra de la propuesta que había hecho el presidente Calderón. En el Senado, yo di mi discurso. Y ahí mi discurso le pareció muy bien al licenciado. Al licenciado López Obrador, y nos encontramos porque empezamos a plantear nosotros, un grupo de personas, una contrapropuesta de los grupos de izquierda para presentar eso. En aquel momento el PRI también se oponía a la reforma energética de Calderón. Y en ese momento el PRI presentó una contrapropuesta y el grupo de izquierda presentó otra contrapropuesta. Y yo tuve ahí un papel importante en cuanto conocía bien Petróleos Mexicanos, y ahí nos conocimos, luchando por la defensa de Petróleos Mexicanos y de la reforma energética. Y a partir de ahí tuvimos relaciones profesionales, y luego relaciones afectivas. Claro. A mí me invitó a ser secretario de Comunicaciones y Transportes en el anterior sexenio también. ¿Siempre quiso ser secretario de Comunicaciones y Transportes? No, nunca. Porque fue subsecretario en algún momento. Sí, fui subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. Cuando aquello era el zar de las comunicaciones, no había IFETELES, ni había internet, COFETELES, no había redes sociales. Era un mundo más tranquilo. La subsecretaría de Comunicaciones daba directamente las concesiones. Sí, a las estaciones. Yo tuve el gusto, el honor de entregarle a don Joaquín Vargas la concesión de MBS en 88. 88 me contaba ahorita fuera de aire. Sí. ¿Y a poco nunca se imaginó algún día llegar a ser secretario de Comunicaciones? Sí, porque incluso siendo yo subsecretario, el secretario se fue como candidato al gobierno de Sonora, y bueno, éramos 3 subsecretarios que tuvimos la posibilidad, los 3, uno de ellos fue Daniel Díaz, el secretario, pero yo pude haber sido el secretario también. Pero bueno, hay cosas que se dan y cosas que no se dan. Ya después, de hecho, con toda franqueza, cuando yo trabajé con Eliseo López Obrador la primera vez, yo pensé que me iba a invitar como secretario de Energía. ¿Ah, sí? Sí, porque era lo que habíamos estado trabajando. Ajá, pues ahí se conocieron. Yo hice el primer proyecto de energía que presentó el licenciado López Obrador como candidato en 2012. Pero después, por otras circunstancias, me pidió que fuera yo secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿No le gustaría ser secretario de Energía? No, en fin. A lo mejor se lo pide el presidente. No. Ya no me gustaría ser secretario de nada. Ya tengo. Ya mejor escribo libros. ¿Cómo fue ese retiro? O sea, porque hubo, ya sabes, siempre hay
más en un ambiente tan polarizado como el que vivimos, que se había peleado con el presidente, que no habían quedado bien. ¿Cómo fue el retiro, el decir, ya hasta aquí? Bueno, hubo una discusión en el seno del gabinete cuando se planteó la idea de transferir algunas cuestiones civiles al régimen militar. En la Secretaría de Comunicaciones estaba la coordinación de puertos y marina mercante y la enseñanza marítima. Cuando el presidente dice eso debe pasar a Marina, para esto, yo di mis argumentos en el sentido que no estaba de acuerdo con aquello. Se discutió, pasaron meses, se canceló la idea, se pospuso nuevamente, etcétera. Y cuando me dijo el presidente, mire, ya se tomó la decisión por tales y cuales motivos. Entonces, vamos a pasarlo, le dije al presidente, entonces permítame retirarme. No lo convencí y así lo puse en mi... ¿Cree que se ha equivocado el gobierno, no digamos solo el presidente, en darle tanto a los militares? Miren, es una cosa que a mí no me... El aeropuerto lo hicieron los militares. A mí no me gusta la idea. El tema del aeropuerto es un tema específico, especial, porque teníamos que hacer un aeropuerto rápidamente y estaban dadas las condiciones para hacerlo en la base aérea militar de Santa Lucía, que es un terreno ya militar y había que hacerlo rápido. Entonces, la construcción del aeropuerto por los militares no era un tema problemático. El tema era decir, yo no estuve de acuerdo en que algunas cuestiones civiles, como eran la marina mercante, que es comercial, y la enseñanza marítima, o sea, los puertos, se entregaran a los militares. Y como le dije al presidente, y así lo manifesté en mi renuncia, y así el presidente me hizo el favor de publicarlas directamente. No pude convencerlo del peligro que yo veo de transferir estas cuestiones civiles al régimen, entonces permítame retirarme. Y me retiré en la mejor de las formas. Le tengo al presidente una gran estimación. Creo que es recíproco el sentimiento. Claro. Y bueno. Oiga, déjeme preguntarle algo, siempre se lo quiero preguntar. Me acuerdo mucho cuando lo entrevistaron, todavía era usted secretario, y le preguntan sobre la rifa del avión. Y que usted se sorprende porque dice, no, ¿cómo cree que van a ver boletos de la rifa del avión? Yo no dije eso. Yo dije, no es rifa, es una subasta. Me dijo, no, el presidente acaba de anunciar, viajamos en el mismo vuelo, el presidente y yo fuimos a no me acuerdo dónde. Después de eso. Y yo salgo para subirme a la camioneta, el presidente se detiene ahí con los saludos y tal, y entonces ahí me pesca un reportero y me dice eso. Dije, no hay, el presidente lo acaba de anunciar. Dije, caray, le digo, porque hay otras opciones. Dije. Entonces, como siempre pasa, lo relato ahí en algún caso de esto, como siempre pasa, cuando hay una... Yo no sabía, a mí no se me había ocurrido lo de la rifa del avión, se le ocurrió al presidente. Yo dije, no, pues hay otras opciones. Y entonces alguna gente quiso rápidamente amarrar navajas con el presidente y conmigo. Que dice que es una barbaridad. No, yo dije una barbaridad, yo no sabía. Y luego me dijeron, oye, presidente, le digo, pues si es el caso, compro 2 boletos. Pues, no. Sí, claro. Oiga, ¿va a ir el lunes a la inauguración? Sí, me invitó el señor presidente. Va a ser pues muy interesante volverlo a ver el sueño construido a final de cuentas. ¿Ha visto al presidente últimamente? Pues lo vi hace unos días para entregarle un ejemplar del libro. ¿Y qué le dijo? Le dio mucho gusto porque, mire, el libro no pretende otra cosa sino ser un testimonio de lo que se hizo y un testimonio hecho y platicado como crónica en la forma más sencilla, accesible a cualquier gente, no especialistas. No es un libro técnico, es un libro que relata todo lo que tuvo que ser para un asunto que fue absolutamente polémico y fundamental. Don Javier, le quiero agradecer mucho que me haya regalado estos minutos, que nos haya visitado aquí en MBS. Con mucho gusto. Y bueno, pues ojalá que sigamos en comunicación. ¿Qué sigue? ¿No va a ser secretario de Energía? No voy a ser secretario de Energía. Sigue otros libros que ya les platicaré. ¿De qué va a ser? No, bueno, pues más de mis experiencias. Tengo casi 85 años, he tenido 60 y pico de trabajar. ¿Tiene 85 años? No, todavía no, pero
próximamente los cumplo. ¿Cuándo es su cumpleaños? En julio. Ah, pues ya casi. Por Felicidades eso- adelantadas. por eso Pero se ve más joven que yo. Oiga, yo tengo 39. Bueno, pero pues estoy muy acabado de estas noticias. quién sabe qué haga usted. Yo hago una vida muy sana y correcta. Don Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Y un gracias honor. por la invitación y espero que este libro sirva para aquellos que tengan dudas, Ujú. las aclaren Ok. y tengan un juicio Ujú. y, a favor o en contra de la toma de decisiones más informado, porque se discutió mucho, Claro. pero muy superficialmente y muy particularmente. Y este era un problema muy complejo de muchas cosas que están ahí relatadas. Y es lo que pretende, ser un testimonio de una decisión fundamental para el gobierno actual. Muchísimas gracias, don Javier Jiménez. Gracias por la invitación. Son las 8:25 minutos.